canalla de las grandes ciudades, esa podredumbre pasiva, esa es de los más bajos fondos de la vieja sociedad, puede ser arrastrada al movimiento por una revolución proletaria. Sin embargo, sus condiciones de vida la predispondrán más bien a venderse a la reacción. Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya destruidas en las condiciones de existencia del proletariado. El proletariado está sin propiedad, sus relaciones de familia no tienen nada de común con las de la familia burguesa. El trabajo industrial moderno que implica la servidumbre del obrero al capital, lo mismo en Inglaterra que en Francia, en América como en Alemania. Despoja al proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la moral, la religión son para él meros prejuicios burgueses, tras de los cuales se ocultan otros tantos intereses burgueses. Todas las clases que en el pasado se apoderaron del poder ensayaron consolidar su adquirida situación, sometiendo la sociedad a su propio medio de apropiación. Los proletarios no pueden apoderarse de las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo el modo de apropiación que les atañe particularmente y por consecuencia todo modo de apropiación en vigor hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar que les pertenezca, tienen que destruir toda garantía privada, toda seguridad privada existente. Todos los movimientos históricos han sido hasta ahora realizados por minorías en provecho de minorías. El movimiento proletario es el movimiento espontáneo de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede sublevarse, enderezarse, sin hacer saltar todas las capas superpuestas que constituyen la sociedad oficial. La lucha del proletariado contra la burguesía, aunque en el fondo no sea una lucha nacional, reviste sin embargo al principio tal forma. Huelga decir que el proletariado de cada país debe acabar antes de nada con su propia burguesía. Al enumerar a grandes rasgos las fases del desenvolvimiento proletario, hemos trazado la historia de la guerra civil más o menos latente que mina la sociedad hasta el momento en que esta guerra estalla en una revolución declarada y en la que el proletariado fundará su dominación por el derrumbamiento violento de la burguesía. Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado sobre el antagonismo entre clases opresoras y oprimidas. Mas para oprimir a una clase hace falta al menos poderle garantizar condiciones de existencia que le permitan vivir en la servidumbre. El siervo en pleno régimen feudal llegaba a miembro del municipio, lo mismo que el pechero llegaba a la categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, al contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más por debajo mismo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza. Es pues evidente que la burguesía es incapaz de desempeñar el papel de clase dirigente y de imponer a la sociedad como ley suprema las condiciones de existencia de su clase. No puede mandar porque no puede asegurar a su esclavo una existencia compatible con la esclavitud, porque está condenada a dejarle decaer hasta el punto de que deba mantenerle en lugar de hacerse alimentar por él. La sociedad no puede vivir bajo su dominación, la que equivale a decir que la existencia de la burguesía es en lo sucesivo incompatible con la de la sociedad. La condición esencial de existencia y de supremacía para la clase burguesa es la acumulación de riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el salariado, que reposa exclusivamente sobre la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del que la burguesía es agente involuntario y pasivo, sustituye el aislamiento de los obreros resultante de la competencia, con su unión revolucionaria por medio de la asociación. Así el desenvolvimiento de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía
el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de producción y de apropiación. Ante todo produce sus propios sepultureros, su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. 2. Proletarios y comunistas. ¿Cuál es la posición de los comunistas ante los proletarios en general? Los comunistas no forman un partido distinto, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen ningún interés que los separe del conjunto del proletariado. No proclaman principios sectarios sobre los cuales quisieran modelar el movimiento obrero. Los comunistas no se distinguen de los otros partidos obreros más que en 2 puntos. 1. En las diferentes luchas nacionales de los proletarios ponen por delante y hacen valer los intereses independientes de la nacionalidad y comunes a todo el proletariado. Y 2. En las diferentes fases de la lucha entre proletarios y burgueses representan siempre y por todas partes los intereses del movimiento integral. Prácticamente los comunistas son pues la fracción más resuelta de los partidos obreros de todos los países, la fracción que arrastra a las otras. Teóricamente tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de un concepto claro de las condiciones de la marcha y de los fines generales del movimiento proletario. El propósito inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los partidos obreros: constitución de los proletarios en clase, destrucción de la supremacía burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Las proporciones teóricas de los comunistas no se fundan de ningún modo en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico en constante evolución. La abolición de las relaciones de propiedad que han existido hasta aquí no es el carácter distintivo del comunismo. El régimen de la propiedad ha sufrido constantes cambios, continuas transformaciones históricas. La Revolución Francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa. El carácter distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Según esto, la propiedad privada actual, la propiedad burguesa, es la última y la más perfecta expresión del modo de producción y de apropiación basado sobre los antagonismos de las clases, sobre la explotación de los unos por los otros. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida por el trabajo, propiedad que se considera como la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. La propiedad personal fruto del trabajo y del mérito. Se quiere hablar de la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, forma de propiedad anterior a la propiedad burguesa. No, tenemos que abolirla. El progreso de la industria la ha abolido o está en camino de abolirla. ¿O se quiere hablar de la propiedad privada actual de la propiedad burguesa? ¿Es que el trabajo asalariado crea propiedad para el proletario? De ninguna manera. Crea el capital, es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir más trabajo asalariado a fin de explotarlo de nuevo. En su forma actual, la propiedad se mueve entre estos dos términos antinómicos, capital y trabajo. Examinemos los dos términos de esta antinomía. Ser capitalista significa que no solo se ocupa una posición personal en la producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo, no puede ser puesto en movimiento sino por los esfuerzos combinados de muchos miembros de la sociedad, y también, en último término, por los esfuerzos combinados de todos los miembros de la sociedad. El capital no es pues una fuerza personal, es una fuerza social. Por consecuencia, cuando el capital se ha transformado en propiedad común, perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es una propiedad personal que se cambia en propiedad social. Solo habrá cambiado el carácter social de la propiedad, perderá su carácter de clase. Llegamos al trabajo asalariado. El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario.
es decir, la suma de los medios de existencia de que tiene necesidad el obrero para vivir como obrero. Por consiguiente, lo que el obrero se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para sostener su miseria, existencia y reproducirse. No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo, indispensable a la conservación y a la reproducción de la vida humana. Esta apropiación que no deja ningún beneficio líquido que confiera poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos es suprimir ese triste modo de apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y no viva sino en tanto lo exigen los intereses de la clase dominante. En la sociedad burguesa el trabajo viviente no es más que un medio de acrecentar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista el trabajo acumulado no es más que un medio de prolongar, de enriquecer y de hermosear la existencia de los trabajadores. En la sociedad burguesa el pasado domina al presente, en la sociedad comunista el presente domina al pasado. En la sociedad burguesa el capital es independiente y personal, mientras que el individuo que trabaja está sometido y privado de personalidad. Y es la abolición de semejante estado de cosas lo que la burguesía considera como la abolición de la individualidad y de la libertad. Con razón, pues se trata efectivamente de abolir la individualidad, la independencia y la libertad burguesas. Por libertad, en las condiciones actuales de la producción burguesa se entiende la libertad de comercio, la libertad de comprar y de vender. Pero si el tráfico desaparece, el libre tráfico desaparece también. Fuera de esto, toda la palabrería sobre el libre cambio, lo mismo que todas las fanfarronadas liberales de nuestros burgueses, no tienen sentido sino por contraste con el tráfico restringido, con el burgués sojuzgado de la Edad Media. No tienen ninguno cuando se trata de la abolición por el comunismo del tráfico, de las relaciones de la producción burguesa y de la burguesía misma. Estáis sobrecogidos de horror porque queremos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros, precisamente porque no existe para esas 9/10 partes, existe para vosotros. No reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de privar a la inmensa mayoría de toda propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos, desde el punto en que el trabajo no pueda ser convertido en capital, en dinero, en renta territorial, resumiendo en poder social susceptible de ser monopolizado, es decir, desde el momento en que la propiedad individual no pueda transformarse en propiedad burguesa, declaráis que el individuo está suprimido. Reconocéis pues que cuando habláis del individuo no entendéis hablar sino del burgués, del propietario, y este individuo ciertamente debe ser suprimido. El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, no quita sino el poder de sojuzgar el trabajo de otro con ayuda de esta apropiación. Se ha objetado aún que la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad, que una pereza general se apoderaría del mundo. Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido por la holgazanería, puesto que aquellos que trabajan no ganan y los que ganan no trabajan. Toda la objeción se reduce a esta tautología que no hay trabajo asalariado, allí donde no hay capital. Las acusaciones dirigidas contra el modo comunista de producción y de apropiación de los productos materiales han sido hechas igualmente respecto de la producción y de la propicia del trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués, la desaparición de la propiedad de clase equivale a la desaparición de toda producción. La desaparición de la cultura de clase significa para él la desaparición de toda cultura. La cultura cuya pérdida deplora no es para la inmensa mayoría, sino la adaptación al papel de máquina. Mas no discutéis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el sello de vuestras nociones burguesas de libertad y de cultura.
de derecho, etc. Vuestras mismas ideas son producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho no es sino la voluntad de vuestra clase erigida en ley, voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase. La concepción interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas de la naturaleza y de la razón las relaciones sociales dimanadas de vuestro modo de producción y de propiedad, relaciones transitorias que surgen y desaparecen en el curso de la evolución de la producción. Esta concepción la compartís con todas las clases otrora dirigentes y hoy desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad feudal no puedes admitirlo para la propiedad burguesa. Querer abolir la familia, hasta los más radicales indigna de este infame designio de los comunistas. ¿Sobre qué base descansa la familia burguesa en nuestra época? Sobre el capital, el provecho individual. En su plenitud la familia no existe sino para la burguesía que encuentra su complemento en la supresión forzosa de toda familia para el proletario y en la prostitución pública. La familia burguesa se desvanece naturalmente con el desvanecimiento de su complemento necesario, y una y otra desaparecen con la desaparición del capital. ¿No reprocháis el querer abolir la explotación de los niños por sus familias? Confesamos este crimen. Pero nosotros quebrantamos de sí los lazos más sagrados, sustituyendo la educación de la familia por la educación de la sociedad. Y vuestra educación no está tan bien determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad en la escuela, etc. Los comunistas no inventan esta injerencia de la sociedad en la instrucción, no buscan sino cambiar el carácter y arrancar la educación de la influencia de la clase dominante. Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen al niño con sus familiares, resultan más repugnantes a medida que la gran industria destruye todo vínculo de familia para el proletario y transforma a los niños en simples objetos de comercio, en simples instrumentos de trabajo. De la burguesía entera se eleva un clamor: vosotros, comunistas, queréis establecer la comunidad de las mujeres. Para el burgués su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir que los instrumentos de producción deben ser puestos en común y deduce naturalmente que hasta las mujeres pertenecerán a la comunidad. No sospecha que se trata precisamente de asignar a la mujer un papel distinto del de simple instrumento de producción. Nada más grotesco, por otra parte, que el horror ultramoral que inspira a nuestros burgueses la pretendida comunidad oficial de las mujeres que atribuyen a los comunistas. Los comunistas no tienen necesidad de introducir la comunidad de las mujeres, casi siempre ha existido. Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las mujeres y las hijas de los proletarios, sin hablar de la prostitución oficial, encuentran un placer singular en encornudarse mutuamente. El matrimonio burgués es en realidad la comunidad de las mujeres casadas. Todo lo más de que podría acusarse a los comunistas sería de querer poner en el lugar de una comunidad de las mujeres hipócritamente disimulada una comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la abolición de las relaciones de producción actuales, de las cuales deriva la comunidad de las mujeres, desaparecerá la prostitución oficial y privada. Además, se acusa a los comunistas de querer abolir la patria, la nacionalidad. Los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no poseen, como el proletariado de cada país debe, en primer lugar, conquistar el poder político, erigirse en clase nacionalmente directora, constituirse como nación, es todavía nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Las demarcaciones nacionales y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el desenvolvimiento de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado universal, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que les corresponden.
El advenimiento del proletariado los hará desaparecer más deprisa todavía. La acción común de los diferentes proletariados, al menos en los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación. Abolida la explotación del hombre por el hombre y habréis abolido la explotación de una nación por otra. Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de nación a nación en cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo en nombre de la religión, de la filosofía y de la ideología en general. No merecen un examen profundo. Hay necesidad de una gran perspicacia para comprender que los conocimientos, las nociones y las concepciones, en una palabra, la conciencia del hombre cambia con toda modificación sobrevenida en las relaciones sociales y en la existencia colectiva. ¿Qué demuestra la historia del pensamiento sino que la producción intelectual se transforma con la producción material? Las ideas dominantes en una época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. Cuando se habla de ideas que revolucionan totalmente una sociedad, se enuncia solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad los elementos de una nueva se han formado y que la desilusión de las viejas ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas relaciones sociales. Cuando el antiguo mundo estaba declinando, las viejas religiones fueron vencidas por la religión cristiana. Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas cedieron su puesto a las ideas filosóficas, la sociedad feudal librada su última batalla con la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y de libertad de conciencia no hicieron sino proclamar el reinado de la libre concurrencia en el dominio del conocimiento. Sin duda se nos dirá las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas y jurídicas se han modificado en el curso del desenvolvimiento histórico, pero la religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho se sostienen siempre a través de esas transformaciones. Hay además verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todas las condiciones sociales. Luego, si el comunismo aboliera estas verdades eternas, aboliría la religión y la moral en lugar de darles una forma nueva, y eso contradiría todo el desenvolvimiento histórico anterior. ¿A qué se reduce esta objeción? La historia de toda sociedad se resume en el desarrollo de los antagonismos de las clases, antagonismos que han revestido diversas formas en las distintas épocas. Pero cualquiera que haya sido la forma revestida por esos antagonismos, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todos los siglos anteriores. Por consiguiente, no tiene nada de asombroso que la conciencia social de todas las edades, a despecho de toda divergencia, de toda diversidad, se haya siempre movido dentro de ciertas formas comunes, formas de conciencia que no se disolverán completamente, sino la definitiva desaparición del antagonismo de las clases. La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. Nada de extraño es que en el curso de su desenvolvimiento rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales. Más dejemos ahí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo. Como hemos visto más arriba, la primera etapa de la revolución obrera es la constitución del proletariado en clase directora, la conquista del poder público por la democracia. El proletariado se servirá de su supremacía política para arrancar poco a poco todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado en clase directora, y para aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas productivas. Esto naturalmente no podrá cumplirse al principio sino por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes
e insostenibles, pero en el curso del movimiento se sobrepasarán y son indispensables como medio de trastornar por completo la producción. Estas medidas, entiéndase bien, serán muy diferentes en los diversos países. Sin embargo, para los países más avanzados, las medidas siguientes podrán ser puestas en práctica. 1. Expropiación de la propiedad territorial y aplicación de la renta a los gastos del Estado. 2. Impuesto fuertemente progresivo. 3. Abolición de la herencia. 4. Confiscación de la propiedad de los emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y con el monopolio exclusivo. 6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte. 7. Multiplicación de las manufacturas nacionales y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras cultivadas según un sistema general. 8. Trabajo obligatorio para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura. 9. Combinación del trabajo agrícola y del trabajo industrial, medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la distinción entre la ciudad y el campo. Y 10. Educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy, combinación de la educación con la producción material, etc. Una vez desaparecidos los antagonismos de clases en el curso de su desenvolvimiento y estando concentrada toda la producción en manos de los individuos asociados, entonces perderá el poder público su carácter político. El poder público, hablando propiamente, es el poder organizado de una clase para la opresión de las otras. Si el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se constituye fuertemente en clase, si se erige por una revolución en clase directora y como clase directora destruye violentamente las antiguas relaciones de producción, destruye al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones de existencia, el antagonismo en las clases, destruye las clases en general y por lo tanto su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clases surgirá una asociación en el que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición de libre desenvolvimiento de todos. 3. Literatura socialista y comunista. 1. El socialismo reaccionario. A. El socialismo feudal. Por su posición histórica, las aristocracias francesa e inglesa se vieron obligadas a lanzar libelos contra la sociedad burguesa. En la Revolución Francesa de 1830, en el movimiento reformista inglés, habían sucumbido una vez más bajo los golpes del odiado advenecido. Para ellas no podía ser en adelante cuestión de una lucha política seria. No les quedaba sino la lucha literaria. Luego, en el terreno literario también, la añeja fraseología de la Restauración había llegado a ser inaplicable. Para crearse simpatías era menester que la aristocracia fingiese perder de vista sus intereses propios y que formulara su acta de acusación contra la burguesía solo en interés de la clase obrera explotada. Dióse de esta suerte la satisfacción de hacer canciones satíricas sobre su nuevo amo y de traerle junto a los oídos profecías preñadas de desastres. Así nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas y payasadas, de ecos del pasado y de baruntos del porvenir. Si alguna vez su crítica mordiente y espiritual hiere a la burguesía en el corazón, su impotencia absoluta para comprender la marcha de la historia moderna concluye siempre por hacer el ridículo. A guisa de bandera, estos señores enarbolaron la alforja del mendigo a fin de atraer al pueblo, pero cuando el pueblo acudió, advirtió que el dorso estaba ornado con el viejo blasón feudal y se dispersó en medio de grandes e irreverentes carcajadas. Una parte de los legitimistas franceses y la joven Inglaterra han dado al mundo este espectáculo, como cuando los campeones del feudalismo demuestran que su modo de explotación era distinto de la burguesía, olvidan una cosa, y es que aquel explotaba
en condiciones por completo diferentes y hoy anticuadas, cuando advierten que bajo el régimen feudal no existía el proletariado moderno, olvidan que la burguesía es precisamente un retoño fatal de ese régimen. Disfrazan tampoco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, que es el principal agravio que exponen contra la burguesía, es precisamente haber creado bajo su régimen una clase que hará saltar todo el antiguo orden social. Además, no es tanto el haber producido un proletariado que imputan como un crimen a la burguesía, sino haber producido un proletariado revolucionario. En la lucha política toman pues una parte activa en todas las medidas de represión contra la clase obrera, y en su vida ordinaria, a pesar de su fraseología hinchada, saben humillarse para recoger los frutos de oro del árbol de la industria y trocar el honor, el amor y la fidelidad por la lana, el azúcar de remolacha y el aguardiente. Del mismo modo que el cura y el señor feudal marcharon siempre de la mano, el socialismo clerical marcha unido con el socialismo feudal. Nada más fácil que recubrir con un barniz de socialismo el asentismo cristiano. ¿No se levantó también contra la propiedad privada, el matrimonio y el Estado? Y en su lugar no ha predicado la caridad y la renunciación, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la iglesia. El socialismo cristiano no es sino el agua bendita con que el clérigo consagra el despecho de la aristocracia. B. El socialismo pequeño burgués. La aristocracia feudal no es la única clase arruinada por la burguesía, no es la única clase cuyas condiciones de existencia se debilitan y caducan en la sociedad burguesa moderna. Los pequeños burgueses y los pequeños agricultores de la Edad Media fueron los precursores de la burguesía moderna. En los países donde el comercio y la industria están poco desarrollados, esta clase continúa vegetando al lado de la burguesía floreciente. En los países donde se extiende la civilización moderna se ha formado una nueva clase de pequeños burgueses que oscilan entre el proletariado y la burguesía, parte complementaria de la sociedad burguesa. Se reconstituye sin cesar, pero los individuos que la componen se ven continuamente precipitados en el proletariado por causa de la competencia y lo que es más, con la marcha progresiva de la gran industria ven aproximarse el momento en que desaparecerán completamente como fracción independiente de la sociedad moderna y en que serán reemplazados en el comercio, la manufactura y la agricultura por contramaestres y criados. En países como Francia, donde los campesinos constituyen bastante más de la mitad de la población, los escritores que adoptaban la causa del proletariado contra la burguesía debían naturalmente criticar el régimen burgués y defender el partido obrero desde el punto de vista del pequeño burgués y del labrador. Así se formó el socialismo pequeño burgués. Sismondi es el jefe de esta literatura, tanto en Inglaterra como en Francia. Este socialismo analizó con mucha penetración las contradicciones inherentes a las relaciones de las producciones modernas, puso al desnudo las hipócritas apologías de los economistas, demostró de una manera irrefutable los efectos mortíferos del maquinismo y de la división del trabajo, la concentración de los capitales y de la propiedad territorial, la sobreproducción, las crisis, la fatal decadencia de los pequeños burgueses y de los agricultores, la miseria del proletariado, la anarquía en la producción, las crisis, la fatal decadencia de distribución de las riquezas, la guerra del exterminio industrial de las naciones entre sí, la disolución de las añejas costumbres de las antiguas relaciones de familia de las viejas nacionalidades. En fin positivo, no obstante, este socialismo de pequeños burgueses ya restablece los antiguos medios de producción y de cambio, y con ello las antiguas relaciones de propiedad y toda la sociedad antigua, ya introducir por la fuerza los medios modernos de producción y de cambio en el cuadro estrecho de las antiguas relaciones de propiedad que han sido fatalmente rotas por ellos,
En uno y otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico. Para la manufactura, el sistema de corporaciones, para la agricultura, el régimen patriarcal, ahí su última palabra. Finalmente, en su último desarrollo, esa tendencia se ha abandonado a una indignante melancolía. C. El socialismo alemán o socialismo verdadero. La literatura socialista y comunista de Francia, que nace bajo la presión de una burguesía dominante y en la expresión literaria de la rebelión contra ese régimen, fue introducida en Alemania en el momento en que la burguesía comenzaba su lucha contra el absolutismo feudal. Filósofos, semifilósofos y pretenciosos alemanes se echaron ávidamente sobre esa literatura, pero olvidaron que con la importación de la literatura francesa en Alemania no había sido importadas al mismo tiempo las condiciones sociales de Francia. Relativamente a las condiciones alemanas, la literatura francesa perdió toda significación práctica inmediata y tomó un carácter puramente literario. Debía parecer más bien una especulación ociosa sobre la realización de la naturaleza humana. De este modo, para los filósofos alemanes del siglo XVIII, las reivindicaciones de la primera revolución francesa no eran sino las reivindicaciones de la razón práctica en general y las manifestaciones de la voluntad de los burgueses revolucionarios de Francia no expresaban a sus ojos sino las leyes de la voluntad pura, de la voluntad tal como debe ser, de la verdadera voluntad humana. El trabajo propio de los literatos alemanes se redujo a poner de acuerdo las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, o cuando más a apropiarse las ideas francesas, adaptándolas a sus opiniones filosóficas. Se las apropiaron como se asimila una lengua extranjera por la traducción. Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los manuscritos de las obras clásicas del viejo paganismo las absurdas leyendas sagradas del catolicismo. Los literatos alemanes procedieron inversamente con respecto a la literatura francesa. Deslizaron sus disparates filosóficos bajo el original francés. Por ejemplo, bajo la crítica francesa de las funciones del dinero escribían enajenación del ser humano. Bajo la crítica francesa del Estado burgués decían eliminación del poder de la universalidad abstracta y así sucesivamente. La adición de esta fraseología filosófica a los descubrimientos franceses la bautizaron así: filosofía de la acción, socialismo verdadero, ciencia alemana del socialismo, base filosófica del socialismo, etc. De esa manera se castró completamente la literatura socialista y comunista francesa, y como en manos de los alemanes dejó de ser la expresión de la lucha de una clase contra otra, nuestras gentes se felicitaron de estar colocadas por encima de la estrechez francesa y de haber defendido no solo verdades necesidades, sino la necesidad de lo verdadero, no solo los intereses del proletariado, sino los intereses del ser humano, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna realidad y que no existe sino en el cielo brumoso de la fantasía filosófica. Este socialismo alemán, que tomaba tan solemnemente en serio sus torpes ejercicios de escolar y que los trompeaba con tanto estrépito charlatanesco, perdió sin embargo poco a poco su inocencia pedantesca. La lucha de la burguesía alemana y principalmente la burguesía prusiana contra la monarquía absoluta y feudal, en una palabra, el movimiento liberal resultó más serio. De esta suerte, el verdadero socialismo halló la ocasión tan deseada de confrontar las reivindicaciones socialistas con el movimiento político. Pudo lanzar los anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el régimen representativo, contra la concurrencia burguesa, contra la libertad burguesa de la prensa, contra el derecho burgués, contra la libertad y la igualdad burguesas. Pudo predicar a las masas que ellas no tenían nada que ganar
sino al contrario, perderlo todo en este movimiento burgués. El socialismo alemán olvidó a ese propósito que la crítica francesa, de la cual era un simple eco, presumía la sociedad burguesa moderna con las condiciones materiales de existencia que corresponden y una constitución política adecuada, cosas que todavía Alemania se trataba precisamente de conquistar. Para los gobiernos absolutos de Alemania, con su cortejo de clérigos, de pedagogos, de hidalgos rapaces y de burócratas, este socialismo se convirtió en el espantajo soñado contra la burguesía amenazante. Completó por su hipocresía dulzarrona los latigazos y los tiros que esos mismos gobiernos administraron duramente a los obreros alemanes en rebeldía. Si el verdadero socialismo se convirtió de ese modo en un arma en manos de los gobiernos, representaba directamente, por otra parte, un interés reaccionario, el interés del pequeño burgués, la clase de los pequeños burgueses, legada por el siglo XVI y desde entonces sin cesar, renaciendo bajo diversas formas, constituye para Alemania la verdadera base social del orden establecido. Mantenerla es conservar en Alemania este orden establecido. La supremacía industrial y política de la burguesía amenaza a esta clase de destrucción cierta, de una parte por la concentración de capitales y de otra por el desarrollo de un proletariado revolucionario. Al verdadero socialismo le pareció que podía matar dos pájaros de un tiro. Propágose como una epidemia el vestido tejido con los hilos inmateriales de la especulación, bordado de flores retóricas y bañado de un rocío sentimental, ropaje trascendente en el cual los socialistas alemanes envolvieron sus secas verdades eternas, no hizo sino activar la venta de su mercancía entre semejante público. Por su parte, el socialismo alemán comprendió más bien que la vocación era erigirse en el representante pomposo de esta pequeña burguesía. Proclamó que la nación alemana era la nación normal y el filisteo alemán el hombre normal. A todas las infamias de este hombre normal les dio un sentido culto, un sentido superior y socialista que las transfiguraban completamente. Fue hasta el fin, levantándose contra la tendencia brutalmente destructiva del comunismo y declarando que imparcialmente se cernía por encima de todas las luchas de clases, casi sin excepciones, todas las publicaciones llamadas socialistas o comunistas que circulaban en Alemania en 1847 pertenecen a esta sucia y enervante literatura. Dos, el socialismo conservador no burgués. Una parte de la burguesía busca remediar los males sociales con el propósito de consolidar la sociedad burguesa. En esta categoría colocan los economistas, los filántropos, los humanitarios, los mejoradores de la suerte de la clase obrera, los organizadores de la beneficencia, los protectores de los animales, los fundadores de sociedades de templanza, los reformadores de todo pelaje, y se ha llegado hasta elaborar este socialismo en sistemas completos. Citemos, por ejemplo, la filosofía de la miseria de producción. Los socialistas burgueses quieren las condiciones de vida de la sociedad moderna sin las luchas y los daños que de ella resultan fatalmente. Quieren la sociedad actual, pero con eliminación de los elementos que la revolucionan y la disuelven. Quieren la burguesía sin el proletariado. La burguesía, como es natural, se representa el mundo en que ella domina como el mejor mundo de los mundos posibles. El socialismo burgués elabora más o menos sistemáticamente esta representación consoladora, cuando requiere al proletariado para realizar sus sistemas y hacer su entrada en la Nueva Jerusalén. No hace otra cosa, en el fondo,
que introducirle a continuar en la sociedad actual, pero despojándose de la concepción rencorosa que se ha formado de ella. Otra forma de socialismo menos sistemática pero más práctica intenta apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal o cual cambio político el que podrá beneficiarlos, sino solamente una transformación de las relaciones de la vida material y de las condiciones económicas. Nótese que por transformación de las relaciones de la vida material, este socialismo no entiende en modo alguno la abolición de las relaciones de producción burguesa, sino únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base misma de la producción burguesa, que por tanto no afecten a las relaciones entre el capital y el asalariado, y que no harán cuando más sino disminuir los gastos y simplificar el trabajo administrativo del gobierno burgués. El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada, sino cuando se convierte en simple figura retórica, libre cambio en interés de la clase obrera, derechos protectores en interés de la clase obrera, prisiones celulares en interés de la clase obrera. He aquí la última palabra del socialismo burgués, la única que ha dicho seriamente. Porque el socialismo burgués se resume por completo en esta afirmación: los burgueses son burgueses en interés de la clase obrera. 3. El socialismo y el comunismo, crítico utópico. No se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones modernas ha formulado las reivindicaciones del proletariado, los escritos de Babeuf, etc., las primeras tentativas directas del proletariado para hacer prevalecer sus propios intereses de clase. Hechas en tiempos de efervescencia general en el periodo del derrumbamiento de la sociedad feudal, fracasaron necesariamente tanto por el estado embrionario del mismo proletario como por la ausencia de las condiciones materiales de su emancipación, condiciones que no podían ser producidas sino después del advenimiento de la burguesía. La literatura revolucionaria que acompaña a estos primeros movimientos del proletariado tiene forzosamente un contenido reaccionario, preconiza un ascetismo general y un grosero igualitarismo. Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, etc., hacen su aparición en el primer periodo de la lucha entre el proletariado y la burguesía, periodo descrito anteriormente, véase burgueses y proletarios. Los inventores de estos sistemas se dieron cuenta del antagonismo de las clases, así como de la acción de los elementos disolventes en la sociedad dominante, pero no advierten del lado del proletario ninguna independencia histórica, ningún movimiento político que les sea propio. Como el desarrollo del antagonismo de las clases marcha al par con el desarrollo de la industria, no advierten de antemano las condiciones materiales de la emancipación del proletariado y se aventuran en busca de una ciencia social, de leyes sociales, con el fin de crear estas condiciones. A la actividad social anteponen su propio ingenio, a las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas, a la organización gradual y espontánea del proletariado, en clase, una organización completa fabricada por ellos. El porvenir del mundo se decide con la propaganda y la práctica de sus planes de sociedad. En la confección de sus planes, sin embargo, tienen la conciencia de defender ante todos los intereses de la clase obrera, por ser la clase más sufre. El proletariado no existe para ellos sino bajo el aspecto de la clase que más padece. Pero la forma rudimentaria de la lucha de las clases, así como su propia posición social, les lleva a considerarse muy por encima de todo antagonismo de clases. Desean mejorar las condiciones materiales de la vida para todos los miembros de la sociedad, hasta para los más privilegiados. Por consecuencia, no cesan de apelar a la sociedad entera sin distinción, y más bien se dirigen con preferencia a la clase dominante, porque además basta comprender su sistema para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles, de la mejor de las sociedades posibles.
Repudian toda acción política y sobre todo toda acción revolucionaria. Se proponen alcanzar su objeto por medios pacíficos y ensayando abrir camino al nuevo evangelio social por la fuerza del ejemplo, por las experiencias en pequeño, condenadas de antemano al fracaso. La pintura fantástica de la sociedad futura en una época en la que el proletariado poco desarrollado todavía considera su propia situación de una manera también fantástica corresponde a las primeras aspiraciones instintivas de los obreros hacia una completa transformación de la sociedad.